Hola, mi nombre es Yerel Vázquez, soy politólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente me desenvuelvo como especialista en políticas nacionales en el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico del Perú, CEPLAN. El día de hoy haremos una breve revisión respecto a la formulación de políticas nacionales, específicamente en cuanto al entregable uno de situación actual del problema, en donde abordaremos el diagnóstico del problema y también el modelo del problema público. Bien, perfecto. Em, a continuación, realizaremos una breve descripción de algunos conceptos clave introductorios para poder comprender la formulación de políticas nacionales. El primero de ellos es la política pública, entendida por DAI como todo lo que los gobiernos deciden hacer o no hacer, ¿no? Este concepto fue evolucionando en el tiempo hasta que el concepto de Subirats ganó un mayor protagonismo, en el cual se define a las políticas públicas como un conjunto de decisiones que se traducen en acciones estratégicamente seleccionadas para resolver un problema políticamente definido como colectivo. William Dunn nos ofrece este modelo teórico conceptual para comprender las políticas públicas y en este mismo modelo el centro de las políticas públicas es el problema público, ¿no? El cual se estructura políticamente de manera constante a través de la prospectiva, la prescripción, el monitoreo y la evaluación. Hay que también tener en cuenta que esta construcción de las políticas públicas implica un proceso decisional complejo con múltiples actores, múltiples intereses, que pueden ser de carácter formal, informal, nacional, internacional, público o privado. Algunos autores en esta línea son Lindblom, Stein, Subirats y el propio William Dunn. En el marco de la planificación peruana, las políticas nacionales se constituyen como decisiones de política a través de las cuales se prioriza un conjunto de objetivos y acciones para resolver un problema público, el cual es de alcance nacional, sectorial o multisectorial. El problema público en ese sentido es una situación que representa una necesidad colectiva, una carencia o una insatisfacción que requiere de una solución por parte del sector público. Este es un modelo teórico, la cadena de resultados es un modelo teórico propuesto por CEPLAN para comprender este proceso de producción de servicios públicos a partir de 7 componentes, ¿no? Que generan al final de la cadena lo que conocemos como valor público, ¿no? Los efectos sociales esperados que satisfacen las necesidades y expectativas de la población. En ese sentido, el primer elemento son los insumos, que los entendemos como los factores que habilitan la producción de los bienes y servicios, como efectivos policiales, si estamos hablando de un tema de seguridad ciudadana. Las actividades son aquellos procesos por los cuales se transforman los insumos en productos, y por ejemplo tenemos la elaboración de planes de patrullaje. Los productos son aquellos bienes y servicios provistos por el Estado, principalmente por sus órganos de línea, para la satisfacción de las necesidades y expectativas de la población, que en este caso podrían ser un patrullaje integrado entre la policía y las municipalidades. Los resultados iniciales son aquellos efectos en la población en el corto plazo a partir del consumo de los productos provistos por el Estado, ¿no? En este caso, la prevención y delitos, de la prevención de delitos en barrios focalizados, ¿no? Como una característica bastante específica de la prevención. Los resultados intermedios son aquellos cambios en la población a partir del consumo de los bienes y servicios públicos, pero en un mediano plazo, ¿no? Donde ya la influencia del sector público, de las entidades que proveen estos bienes y servicios públicos, ya no es tan directo, ¿no? Intervienen más actores del ámbito público, pero también de la sociedad. Tenemos, por ejemplo, la mejora de la calidad preventiva de la policía, ¿no? Como algo mucho más amplio a los barrios focalizados. En cuanto a los resultados finales, son aquellos cambios, efectos en el largo plazo sobre la población a partir de esta provisión de bienes y servicios públicos, pero su nivel de complejidad es mucho más alto.
Por ejemplo, identificamos a la reducción de la victimización por delitos que afectan a la población en este nivel, lo cual es curioso, es importante anotarlo, porque este fenómeno es el problema público de la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030, ¿no? Es el problema, la variable central de una política nacional y está definida en un nivel de resultado final. Los impactos, por otro lado, son aquellos resultados finales asociados a un conjunto de intervenciones públicas que generan un efecto agregado en el bienestar de la población, ¿no? Es el resultado de todos los resultados finales, ¿no? De un efecto agregado. Y en esta cadena de valor identificamos como resultado agregado a la paz social. Aquí tenemos la cadena de resultados propuesta por el CEPLAN y cómo se articulan los diferentes instrumentos del SINAPLAN a través de esta cadena, ¿no? Tenemos el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, las políticas nacionales, los PCN, los planes de desarrollo concertado y a nivel institucional, el PEI y el POI. Un poco más aterrizado a la lógica de la formulación de políticas nacionales, podemos identificar sus diferentes elementos en la cadena de resultados. El problema público, si bien no está explícitamente de esta forma en las guías, podríamos ubicarlo a un nivel de resultado final o de impacto. Las causas directas son resultados intermedios y finales que explican el problema público. Y las causas indirectas están a un nivel de resultado inicial porque explican a estos resultados intermedios y finales contenidos en las causas directas. Asimismo, en la fase estratégica se van a plantear alternativas de solución al problema, las cuales van a estar definidas a un nivel de producto o de resultado. A su vez, todo este armazón de componentes se van a transformar en la fase de decisión estratégica en diversos elementos, ¿no? El problema público va a pasar a ser el enunciado del futuro deseado, que también se establece a un resultado final o impacto. Las causas directas se convertirán en objetivos prioritarios a un nivel de resultado intermedio final. Las causas indirectas y alternativas de solución a nivel de resultado serán los insumos para establecer la redacción de los lineamientos y las alternativas de solución a nivel de producto serán los insumos directos para la construcción e identificación de los servicios. Las actividades operativas, como aquellos procesos de transformación de insumos en los productos o servicios en este caso, serán construidos en la misma fase estratégica en base a los servicios que se hayan identificado previamente. Todos estos componentes se articulan en una lógica de generación de valor público, tal y como nos lo plantea Mark Moore, para satisfacer las necesidades y expectativas de la población y generar un impacto en el desarrollo de estas personas. Aquí algunos ejemplos de políticas nacionales y sus problemas públicos, así como de la población objetivo que están vinculadas o que son afectadas por estos problemas públicos. El planeamiento estratégico o el ciclo de planeamiento estratégico está definido en la Directiva 001-2024 del CEPLAN como un ciclo de 4 fases. La primera fase es el análisis de la situación actual o diagnóstico, la que veremos a continuación. El análisis prospectivo, que está relacionado con la construcción de escenarios y la identificación de alternativas de solución. La fase 3 de decisión estratégica, que está vinculada a la visión de futuro, los objetivos prioritarios, lineamientos, servicios y actividades operativas. Y finalmente, el seguimiento y la evaluación, que vendría a ser aquel monitoreo que se realiza a la implementación de la política nacional para realizar ajustes, replanteamientos, en caso no se estén logrando los objetivos de la manera que se haya previsto. A continuación vemos eh, una comparación entre la metodología o los entregables de la Guía de Políticas Nacionales 2023 con la la recientemente aprobada este año 2024. La diferencia es el compendio de algunos pasos de la guía del 2023 en 3 entregables, ¿no? Para simplificar de alguna manera la formulación y revisión de los componentes de la política nacional. En el entregable 1 tendremos la delimitación del problema público, el enunciado del problema y el modelo del problema público. En el entregable 2, el análisis de escenarios y la selección de alternativas de solución. Y en el entregable 3 estarán el futuro deseado, los objetivos prioritarios, lineamientos, servicios y actividades operativas. La lógica de esta actualización es que estos entregables tengan una mayor articulación
entre sus propios componentes que puedan desglosarse de manera lógica y coherente a lo largo de la formulación de la política nacional y que además se fortalezca esa mirada de evidencia y de datos reales acerca de la efectividad, eficacia y eficiencia de las alternativas de solución planteadas para mitigar el problema público. Respecto al análisis de pertinencia de una política nacional, ese es un paso previo a la formulación y que en este video abordaremos de manera muy superficial eh, a través de la ruta de análisis de pertinencia, ¿no? En primer lugar, se identifica el asunto de interés, que en este caso puede ser la seguridad ciudadana, para diagnosticar, ¿no? Diagnosticar las variables relacionadas a este problema e identificar cuál es la variable central de la temática, ¿no? En este caso, transformar de seguridad ciudadana, pasar a altos niveles de victimización que afectan a la población. Una vez se identifique el asunto de interés, se aplican los tres criterios para el análisis de pertinencia. El primero es el carácter público del problema. El segundo es la prioridad nacional del problema, es decir, que esté contenido en instrumentos de planificación o de política de mayor rango, como el estratégico de desarrollo nacional, la política general de gobierno o el acuerdo nacional. Y en tercer lugar, la exclusividad, ¿no? Que el problema público que estemos identificando no haya sido abordado previamente o no esté siendo abordado por otro instrumento del SINAPLAN, ¿no? De manera directa. Después se determina el carácter sectorial o multisectorial de la política y finalmente se identifica preliminarmente a las entidades participantes en su formulación. De esta manera, entramos a la fase 1 de análisis de la situación actual que contiene básicamente el diagnóstico del problema y el diagnóstico del modelo del problema, que a continuación vamos a explicar. En primer lugar, se hace una delimitación del problema público, ¿no? Sabemos que el problema tiene un carácter público y por lo tanto tenemos que identificar cómo las personas y su entorno presentan carencias o necesidades, o si existen oportunidades de mejora de sus situaciones, o hay un riesgo que se deba de mitigar, ¿no? Eh, en segundo lugar, los actores políticos y la sociedad civil identifican y definen este problema como una situación indeseable. Por lo tanto, también es importante contar en este punto con la opinión de la población afectada por el problema para conocer este grado de indeseabilidad del problema público. Asimismo, se requiere la atención del problema público, ¿no? Aun cuando el sector privado también puede intervenir. Y esto básicamente responde a la teoría económica que señala que el sector público, el Estado, debe intervenir en la sociedad en aquellos aspectos en los que el mercado no puede regularse por sí mismo, ¿no? La delimitación del problema público, entonces, se realiza en base a evidencia en cuanto a 5 dimensiones, ¿no? La gravedad, que es la incidencia, frecuencia o intensidad del problema, para denotar los efectos negativos que genera en las personas o su entorno. El alcance, que es el límite, los límites sociales, culturales o geográficos a los que alcanza a afectar el problema público. La magnitud es la cantidad de personas que se encuentran afectadas por el problema, que por lo general se establece a partir de un porcentaje. La urgencia es la necesidad de intervención inmediata porque los afectados ya no pueden esperar más una solución. Y la oportunidad es la identificación de la posibilidad de realizar acciones para mejorar la situación de la población o el entorno, ¿no? Lo cual está relacionado a las capacidades de los actores intervinientes en la formulación, pero también a las ventanas de oportunidad que puedan aparecer. El segundo, el segundo paso, el segundo aspecto que se realiza en esta situación actual del problema es la enunciación del problema público, la cual tiene que ser breve, clara y precisa, ¿no? Debe de contener una única variable central y debe de responder a las competencias y capacidades realistas de las entidades participantes. Asimismo, no debe de expresar una falta de medios y debe de estructurarse correctamente en base a condición, variable central y sujeto. Al respecto, es importante señalar dos elementos clave, ¿no? Por un lado, la variable central, que es el fenómeno o situación de la realidad cuya característica se desea cambiar, ¿no? Es el problema central que nosotros estamos atacando y que afecta a una determinada población o a un determinado entorno. Y el sujeto
es el elemento que demanda la solución, ¿no? Que puede comprender a las personas, al entorno o al ámbito geográfico, que involucre el desarrollo de las personas, ¿no? En la mejora de sus condiciones de vida. Algunos ejemplos son la discriminación estructural por motivos de edad contra las personas adultas mayores, los elevados niveles de victimización por inseguridad ciudadana que afectan a las personas y la alta vulnerabilidad ante el riesgo de desastres en el territorio. Como vemos, las palabras en negrita vendrían a ser las variables centrales de esos problemas, que son la discriminación estructural, la victimización y la vulnerabilidad ante desastres, ¿no? Y los sujetos vendrían a ser las personas adultas mayores, las personas en general en caso de la victimización y el territorio en caso de los desastres. Para continuar con el ejemplo que hemos realizado desde el inicio de esta exposición, el problema público lo estaríamos definiendo o enunciando como altos niveles de victimización que afectan a la ciudadanía. De esta manera, la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030 enuncia su propio problema público. Luego vamos a pasar a la definición del problema y del modelo del problema público en específico, ¿no? Para esta definición del modelo del problema, primero se va a realizar o se va a identificar un modelo teórico conceptual que nos permita comprender al problema público y sus componentes, ¿no? Entendidos como factores explicativos de ese problema público. En pantalla vemos un modelo teórico conceptual para comprender la seguridad ciudadana desde tres aspectos, ¿no? El sistema de seguridad y justicia penal, la política social y la prevención social de la delincuencia y la violencia, ¿no? Estas tres dimensiones de la seguridad ciudadana deberían de verse reflejados o deberían de verse a la luz del diagnóstico que hemos realizado del problema público y en la delimitación previamente establecida, ¿no? Una vez que se converse la delimitación con el modelo del teórico conceptual del problema, pasamos a realizar una representación gráfica del problema público, ¿no? En este caso, altos niveles de victimización que afectan a la ciudadanía, se identificó, o en este modelo se identificó 5 factores explicativos de este problema, ¿no? Que vendrían a ser las causas directas del problema. Insuficiente labor en prevención, limitado acceso a servicios de seguridad, presencia de robo y hurto en espacios públicos, incremento del carácter violento en los delitos y presencia de delitos de alta complejidad. A su vez, estas causas directas tienen otros factores explicativos a nivel de causas indirectas, los cuales van a ser muy importantes de identificar porque van a estar a nivel de resultado inicial y van a permitir la orientación de las alternativas de solución en la fase prospectiva. De esta forma, se solicita también una descripción del modelo del problema a partir de la evidencia de la relación causal entre los componentes del problema. La evidencia debe ser recabada, presentada y analizada para cada uno de los componentes de este problema público y asimismo se establece que las causas directas deben de estar ubicadas principalmente a nivel de resultado intermedio o final. Agregar que las causas indirectas deben de estar a un resultado inicial en la cadena de resultados de la política nacional. Para guiar esta descripción, también se debe de utilizar este cuadro que está en la Guía de Políticas Nacionales del 2024, en el cual se describe la denominación de las causas directas e indirectas del problema, la relación de causalidad respecto al problema, y la situación actual en base a evidencia respecto a cómo estos fenómenos, ¿no? A nivel de causas directas e indirectas, vienen evolucionando en el tiempo, ¿no? Con datos cuantitativos y cualitativos. Y finalmente, se deben de identificar precisamente las acciones previas en caso existan, ¿no? Estas acciones deben de interpretarse como intervenciones previas que se hayan emprendido en relación a la mitigación o atención de este problema público y de sus componentes, lo cual va a ser de mucha utilidad para identificar posteriormente alternativas de solución en la fase de análisis prospectivo. Finalmente, para concluir esta exposición, se debe también de guiar todo el diagnóstico, tanto la delimitación del problema como el diagnóstico del modelo del problema con los enfoques transversales, ¿no? Esos enfoques vienen a ser el enfoque de género, el enfoque intercultural, la perspectiva de discapacidad, el enfoque territorial, el enfoque de derechos humanos y el enfoque interseccional.
Y nos preguntamos como instrumento guía, utilizamos, ¿no?, esta pregunta. ¿El problema afecta de manera diferente a las personas según su género, etnicidad, condición de discapacidad, entre otros? En caso de un abordaje territorial, también podríamos preguntarnos, ¿no? ¿El problema afecta a algún territorio o espacio en particular, ya sea urbano o rural, con mayor énfasis? ¿Es un problema localizado, focalizado, o afecta a todo el territorio por igual, ¿no? Entonces, con esto cerramos este primer entregable de las políticas nacionales y esperamos haber absuelto algunas dudas. En un siguiente video seguramente realizaremos una breve exposición sobre el entregable 2 de análisis prospectivo. Así que muy agradecidos por su tiempo. Nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.